comenzar esta extraordinaria presentación del libro Desigualdades del autor Diego Castañeda Garza, una historia de la desigualdad en México. Para la presentación, bueno, pues vamos a comenzar con el maestro Héctor, de quien voy a leer su semblanza curricular. El profesor Héctor Eduardo Hernández Rojas es licenciado en Economía y profesor de la Escuela Superior de Economía, maestrando en Estudios Políticos y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, ex colaborador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC y con líneas de investigación enfocadas en pobreza, desigualdad y políticas públicas. Démosle un fuerte aplauso. Muy bien, pues le damos la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Antes que todo quiero agradecer a Diego por haber aceptado venir a nuestra escuela y pues realmente esta mesa, esta presentación del libro se organizó precisamente para que nosotros como estudiantes en formación también pues tengamos esos primeros acercamientos sobre los estudios de la desigualdad en México, y como muchísimos de mis alumnos ya lo sabrán, pues a la desigualdad siempre hay que ponerle apellido, ¿no? Podemos hablar de desigualdad de resultados, desigualdad de oportunidades y etc. En ese sentido, pues realmente, o sea, el libro, yo una vez que lo leí, o sea, dije, es una enorme aportación para nuestra ciencia económica, ya que la desigualdad está en todos lados, y es por eso que nosotros tenemos que comenzar problematizando lo que es la desigualdad. En ese sentido, o sea, realmente el libro empieza también en la introducción, pues hablándonos de por qué es importante, porque hoy en día en el siglo XXI, que también a partir del 2014 con la publicación de El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, pues es que inició como esta playa de investigaciones, de trabajos, de libros, y por qué consideramos hoy el tema de la desigualdad como un problema que nos tendría que importar muchísimo y que en verdad en México tenemos que resolver en el corto plazo, o sea, tenemos que empezar a tomar medidas. Por principio, el autor nos empieza hablando de que la desigualdad es un problema de carácter económico. Los alumnos ya conocerán esta explicación. A veces uno como economista pues puede caer en el economicismo, pero decir realmente estamos desaprovechando todos los recursos que tenemos, tanto de capital humano, tanto de recursos naturales, etc. Y realmente eso impacta muchísimo en un desempeño económico, sobre todo como en México. Raimundo Campos realmente tiene esa estimación de cuánto sería el tamaño del ingreso nacional si las mujeres que están dedicándose al trabajo no remunerado se lograran insertarse pues en el campo laboral mexicano, ¿verdad? Entonces es un problema económico, y asimismo pues tiene que ver con otros temas como que la desigualdad está muy ligado con la violencia. El Banco Interamericano de Desarrollo ya tiene identificada esa correlación entre índices de desigualdad y los índices de homicidios por cada 100,000 habitantes. El estudio de Enamorado también ahí pues es un gran referente para saber cómo impacta en los niveles de desigualdad, y por supuesto pues también impacta en las capacidades de los seres humanos, ¿no? Y eso se liga muchísimo con nuestras materias o la Academia del Capital que nosotros impartimos aquí en la Escuela Superior de Economía, porque pues ¿qué es vivir una buena vida? Precisamente eso, ¿no? Poder desplegar tus más profundas capacidades, y el hecho de que haya desigualdad de oportunidades aquí en México, pues eso limita precisamente pues lo que nosotros llamamos como el florecimiento humano. En este aspecto, el autor nos ofrece una visión de que también el tema de la desigualdad pues es un problema político, y realmente es un tema que incomoda muchísimo en muchísimos sectores de la academia, en muchísimos sectores empresariales, en muchísimos centros o foros de discusión para los tomadores de decisión política, pues porque estamos hablando de que hay ganadores y perdedores. Entonces es por esto que realmente se rescata muchísimo esta obra de nuestro autor aquí invitado, porque precisamente nos está hablando de que hay una economía política de la desigualdad. En ese sentido, a mí me gustaría empezar también como diciendo pues las virtudes de este libro, que prácticamente es historia económica, ¿no? Y muchísimas veces uno como estudiante, Diego, cuando uno está en esos temas o foros de discusión, parece que la historia económica como que tiene un segundo papel, un papel menor. A veces uno como que quiere decir, no, política económica, no, políticas públicas, y se quieren poner al frente sin un análisis histórico-económico que tú resaltas muchísimo.
En ese sentido, el valor de la historia económica que nos ofrece este libro es precisamente que estudia problemas económicos, pero a través de la historia nos está prácticamente explicando o develando las causas, los orígenes, la evolución de esos problemas. Como ustedes lo saben, pues no existe nada natural hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Los problemas de hoy se ocasionaron en algún determinado momento y es por ello que este libro nos ofrece una ventana pues para poder saber cuáles son los orígenes de la desigualdad en México. Asimismo, este libro pues ofrece pues prácticamente, o sea, cuando yo lo leí, pues esa innovación metodológica que se tiene para poder estimar la desigualdad. Hoy en día la desigualdad en el siglo XXI la podemos medir con las encuestas que hace el INEGI, la más tradicional encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, pero ¿cómo estimar la desigualdad en el siglo XIX, en 1820, en 1830, cuando todavía no se tenían esas instituciones o esas encuestas para realmente poder tener datos y hacer estimaciones de la desigualdad? Entonces, cuando habla de que los historiadores económicos sobre la desigualdad tienen que acudir a los testamentos de la época, a los registros de impuestos que existían, a los entierros, también para ver qué tipo de recursos era con el que se enterraban las personas en ese momento, prácticamente, o sea, esa innovación metodológica que nos está ofreciendo y que nos explica de muy buena manera en la introducción Diego, pues prácticamente es extraordinaria. Al mismo tiempo, pues este libro pues es como una guía, ¿no? Si nosotros queremos también cambiar el problema de la desigualdad del siglo XXI aquí en México, Diego nos resume muy bien con una cita de otro historiador que dice: no existe un proyecto colectivo posible sin un análisis histórico de los problemas. En ese sentido, la historia nos enseña muchísimas lecciones y realmente, o sea, nosotros a través de tu libro vamos a llegar a eso. Sabemos que nos falta hoy en día y tenemos instrumentos de política pública o de política económica pues para poder hacer algo sobre ello. Así, me gusta, una vez habiendo dicho como las virtudes o todas las innovaciones que incluye este libro, precisamente a mí me gustaría hablar rápidamente pues ese contexto histórico que nos empieza a platicar Diego, porque desde un principio decimos, desde el México independiente, pues México ya comenzó siendo muy desigual, ¿no? Y con problemas pues de financiamiento público, y eso nos terminó llevando a determinadas vicisitudes pues en la historia contemporánea del México independiente en México. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría comenzar explicando esa primera periodización que hace Diego en su libro, o sea, porque realmente de una manera uno ni siente que está leyendo historia, o sea, uno siente que está leyendo la novela de la historia de México y dices, oye, qué padrísimo, porque no es para nada pesado este libro, de verdad, uno lo disfruta y vemos cómo realmente, pues esas causas que se tienen también ahí sobre la desigualdad en México o sobre la disminución o el aumento de la desigualdad, pues tiene diferentes vertientes, ¿no? Por un principio, y al igual como Thomas Piketty lo menciona en su libro, o sea, las guerras pues han servido como un efecto catalizador tanto de la desigualdad hacia la baja o hacia la alza, ¿no? Tú nos hablas de que hay guerras destructivas, hay guerras extractivas y depredativas. En ese sentido, o sea, cuando él menciona de lo que ocurrió con la guerra de Reforma, cuando ocurrió con la guerra de Estados Unidos y México, pues realmente se tienen diferentes impactos, se tienen diferentes resultados y por supuesto, pues el gran mito de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Donde también sabemos que Diego nos ayuda a hacer un balance, pues de quiénes fueron los ganadores y los perdedores de esa revolución. Entonces, eso me parece súper importante porque a veces nosotros también caemos en la romantización de los eventos canónicos en la historia de México, ¿verdad? Es un evento canónico, tenía que ocurrir, no obstante, pues realmente es muy importante saber quiénes fueron los ganadores y los perdedores. En ese sentido, la Revolución Mexicana, y a partir de ello, Diego nos comienza a comentar que realmente se puede decir que la riqueza cambió de manos, ¿no? Pasó también de una aristocracia porfirista a que, pues, tú no la llamas una revolución burguesa, ¿no? Como que haces esa acotación de que tú no la considerarías como una revolución burguesa. No obstante, sí fue una revolución liberal que, pues, planeaba terminar como ese último asentamiento que se necesitaba para que México comenzara a ser un país capitalista, ¿no? En ese sentido, yo tendría esa primera discusión contigo, porque dices que no es una revolución burguesa, pero realmente el proyecto político liberal para asentar esas bases capitalistas en nuestro país, pues a mí me deja como bastante curioso y duditativo, ¿no?
realmente en la Revolución Mexicana tú mencionas que la desigualdad baja por un principio, porque ese efecto es innegable, negar los derechos sociales que comenzaron a partir de la Revolución Mexicana, el reparto agrario, los nuevos impuestos que comenzaron a crearse como el ISR con Álvaro Obregón, el impuesto a las herencias que posteriormente también pues será eliminado, pero sí se crearon esos mecanismos redistributivos para que la desigualdad pudiese bajar en México. No obstante, hay efectos que de alguna manera también aumentan la desigualdad en ese periodo, ¿no? Tú mencionas el corporativismo, porque precisamente esos derechos sociales son para los trabajadores que estén alineados al proyecto político de ese momento, no eran derechos sociales universales. Asimismo, pues tenemos un error ahí de lo que yo decidí llamar como urbanocentrismo, ¿no? De que también esos derechos sociales que se empezaron a ganar, pues prácticamente también se fueron concentrando pues prácticamente en las grandes ciudades de la Ciudad de México, y pues eso nos lleva también a hablar del periodo de nuestro tata Lázaro Cárdenas, que creó el Instituto Politécnico Nacional, y todos lo tenemos en un pedestal porque precisamente aplicó el tipo de políticas que se necesitaban. Sin embargo, tú mencionas también que lo que podemos decir de esa redistribución con Lázaro Cárdenas pues prácticamente es una redistribución mesocrática. ¿A qué te refieres con mesocrática? De que realmente la desigualdad disminuyó de las clases medias con respecto a las clases altas, pero las personas o los sectores de la población que están en la parte baja de la distribución pues realmente no se vieron tan beneficiadas. Yo recuerdo muchísimo un libro de Jaime Ross, de economista del UNAM, cuando él también menciona pues es que el reparto agrario de Cárdenas fue principalmente en el norte. Entonces es por ello que también hoy en día como Baja California, Sonora son potencias también en este sector agricultor, y que realmente el sur también quedó bastante rezagado. Entonces creo que ese es un buen balance. Mencionas como también en esa romantización que luego tenemos del milagro mexicano cuando tuvimos el desarrollo estabilizador, pues también se tuvieron, o sea, ciertos balances, ¿no? El cambio estructural precisamente dejó afuera a todas esas personas que estaban en el sector agrícola, y precisamente también todos esos programas sociales o todos esos, ¿cómo decirlo?, ese gasto social en educación, salud, pues también empezaron a tomar una corriente de carácter mesocrático, ¿no? Nosotros aquí también en la academia con mis compañeras profesoras pues también hablamos de este problema con Rui Mauro Marini, precisamente, que es uno de los principales exponentes que explican el cuello de botella que generó pues ese desarrollo estabilizador que tuvimos en México. Finalmente pues también llegamos por supuesto a la década de los 80, y obviamente la explicación pues es que hay un aumento de la desigualdad del ingreso en México, ¿verdad? Por todos estos problemas o todas esas reformas o ese cambio estructural que generaron las políticas económicas neoliberales, que aumentaron la informalidad, que dejaron también pues a merced del sector competitivo estadounidense aquí, del sector agrícola, etc. Y finalmente pues también llegamos ya a la desigualdad hoy en día, ¿no? Por un principio tuvimos también política económica muy característica con Enrique Peña Nieto, que lo abordas, la fallida cruzada contra el hambre, y que tuvo una reforma fiscal precisamente de tintes redistributivos, pero que en muchísimos lados se puede catalogar como una reforma fiscal pues muy limitada, o tú la llamas como una reforma fiscal muy mediocre, ¿no? Llegamos a 2018, donde hoy tenemos también un gobierno de izquierda, y pues que bueno, realmente hoy en día tenemos el mayor presupuesto asignado de programas sociales. No obstante, se tienen problemas de diseño, porque el principio de universalidad pues también está de alguna manera beneficiando a los sectores más privilegiados de la sociedad, y no tanto así con los de la parte baja de la distribución. Y bueno, sabemos que este gobierno o esta administración federal pues también se negó a hacer una reforma fiscal redistributiva y estructural. En ese sentido es por eso que Diego hizo un gran labor para contarnos la historia de la desigualdad en su libro. Realmente es bastante objetivo. Comentábamos en la mañana que le tira a todos los gobiernos, o sea, nadie se salva, porque todos tuvieron sus virtudes, pero también tuvieron sus errores. Finalmente, a mí me gustaría ya terminar mi participación pues hablando entonces qué es lo que necesitamos hacer, ya que Diego nos habla pues, desde un principio que en el México independiente
tuvimos ese problema de falta de recursos, y la falta de los recursos de los gobiernos pues precisamente nos llevó a la captura del Estado por determinados sectores. Había gente que nos prestaba dinero, había gente tanto nacional como extranjera que nos prestaba dinero, y es por eso que las reformas fiscales que se necesitaban en ese momento nunca llegaron. Es por ello que Diego hace una reflexión y de alguna manera puede que incomode a muchísima gente con su libro, porque habla de un juego suma cero. En todos estos cambios que tuvo la desigualdad en México, en todas estas guerras, pues realmente hubo ganadores y perdedores, y hoy en día definir un nuevo pacto fiscal o un nuevo pacto social implica un costo político enorme, porque estamos hablando de que si alguien gana, alguien pierde, y tenemos que decidir ello. Lo que Diego menciona como economía política de la desigualdad es precisamente esas tres causas: fuerzas estructurales como la de 1940 y 1980, que tuvimos, que aumentaron o disminuyeron la desigualdad; los intereses políticos, ya sea de la clase política o de la élite económica en el momento; y por supuesto pues la responsabilidad que tiene la sociedad. La pregunta es, no es por qué tenemos esta desigualdad tan alta en México, sino por qué la seguimos tolerando. Así me gustaría únicamente terminar haciéndote esas dos preguntas: si de lo que se trata es hacer ese cambio social y que entendamos la sociedad que está tanto en organizaciones civiles, tanto en organizaciones estudiantiles, o esas personas que no están en la política institucional, ¿qué es lo que tenemos que hacer precisamente pues para hacer ese cambio cultural? Haciendo una analogía de un término que la extrema derecha ha comenzado a utilizar, sobre todo en Argentina, pareciese que hoy en el siglo XXI estamos en una batalla cultural. Cualquier persona en Argentina que hable del tema de la desigualdad, el tema de la desigualdad de oportunidades, etc., nos tildan de resentidos, nos tildan de envidiosos y de que eso no es un problema, el empresario es el que genera riqueza, y ellos dicen que no es un juego de suma cero. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como académicos, como estudiantes o X persona, pues hacer su granito de arena en esa batalla cultural, ¿no? Porque la extrema derecha en Argentina también escribe libros, también va a universidades, también salen los noticieros, pero ¿qué creen? También sale en YouTube, también sale en TikTok, y no es casualidad que Javier Milei haya ganado la presidencia en Argentina. Y finalmente, pues mi segunda pregunta es esa, ¿no? ¿Tú crees que realmente habrá una voluntad política para combatir la desigualdad desde esto que en México llamamos de izquierda? Porque ya sabemos que esta administración federal se negó a hacer una reforma fiscal, y al mismo tiempo la candidata a la presidencia pues prácticamente también dice que México todavía puede aguantar sin una reforma fiscal. Entonces es eso lo que yo te quisiera preguntar, y muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, maestro Héctor, por esta reseña tan interesante, muy ligera, sobre el contenido del libro Desiguales, para que nuestros jóvenes universitarios se animen a leer este tipo de contenido, que además pues está justamente en este contexto de las materias y también de la especialidad de políticas públicas, problemas en torno al desarrollo. Bien, le vamos a ceder ahora la palabra a la maestra Vianey Ramírez Siles. Ella es economista con estudios de posgrado en filosofía política, docente de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido conferencista magistral y ponente en seminarios y congresos internacionales en universidades de Asia y América Latina, como la Universidad de Bharathidasan en India, la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, la Universidad Sur Colombia y la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia, la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad de Itapúa en Paraguay, el Colegio de México y la Universidad de Zacatecas. Publicó en coautoría con el doctor Luis Arizmendi el artículo Tendencia a estado de excepción planetario y crisis global del siglo XXI en la revista Estudios Latinoamericanos de CELA UNAM. Ha traducido del inglés al español ensayos de Ernst Bloch, Walter Benjamin, Ruth Levitas y Bolívar Echeverría, mismos que han sido publicados en la revista internacional Mundo Siglo XXI del IPN. En 2023 obtuvo una acreditación diplomática para participar en la conferencia de las partes sobre el cambio climático de la ONU, la COP28 en Dubái. Le cedemos la palabra. Maestra, bienvenida.
gracias chicos. Bueno, los que están al fondo pueden pasar, aquí hay todavía lugares para que los puedan ocupar y no estén ahí de pie. Entonces los invitamos a que pasen, pasen chicos. Aquí hay muchos lugares todavía disponibles. Bueno, pues en primer lugar dar la bienvenida, el agradecimiento, en este caso a Diego Castañeda Garza, que viene a la Escuela Superior de Economía, al Politécnico. Como verás, bueno, pues es un tema que ha suscitado pues un gran interés, es un tema que sin duda alguna pues tiene que analizarse, estudiarse, discutirse y sobre todo plantear alternativas respecto de cómo generar a través, en este caso, de las políticas públicas, pues una contribución, en este caso, desde la academia, sobre todo desde las universidades públicas, ¿no? que forman parte de estos mecanismos, digamos, de igualación en términos de oportunidades, y sobre todo, pues un instituto como este, el Politécnico, pues que se forja, digamos, al abrigo, ¿no?, de un gran proyecto de desarrollo nacional que, pues sí tiene por objetivo cerrar, aminorar las brechas de desigualdad. Entonces, en ese sentido, es muy importante que hoy estemos discutiendo estos temas aquí. Qué gusto, qué alegría que estén aquí nuestros estudiantes. Efectivamente, como bien mencionaba el maestro Héctor, estas discusiones no son discusiones tangenciales dentro de la Escuela de Economía, y creo que eso es muy, digamos, interesante. Tú no vives en México, estás, y ahorita nos vas a platicar un poquito pues de lo que haces allá en la universidad en la que estás ahorita trabajando, en este observatorio tan interesante pues que se está constituyendo para medir la desigualdad a nivel internacional, pero se vuelve muy interesante pues justo la vinculación, las redes que se puedan tejer de investigación, de intercambio, pues justamente a partir de este tipo de proyectos. Creo que por eso es muy interesante que estén aquí nuestros estudiantes desde primer hasta los últimos semestres. Creo que vale muchísimo la pena que los chicos que están apenas incorporándose a la Escuela Superior de Economía a estudiar, a aspirar a convertirse en científicos sociales, pues justamente tengan la posibilidad de vincularse con temas que son, pues evidentemente urgentes en un país como el nuestro. Creo que ya no está en cuestión si somos o no un país desigual, eso es evidente para todos. El punto es cómo le entramos y cómo generamos mecanismos pues para que efectivamente estas brechas se puedan no solamente ir cerrando, sino cómo avanzamos más bien hacia la conformación de sociedades no solamente más igualitarias en el sentido económico, sino cómo a partir de fortalecer pues justamente el derecho a la vida digna, el derecho en este caso, no simplemente no ser pobre, sino aspirar a lo que significa plenamente el bienestar, y a partir de eso el impacto que esto tiene en el desarrollo de las capacidades humanas con perspectiva del florecimiento humano, pues justo creo que eso es uno de los grandes retos del siglo XXI. Y en ese sentido, bueno, pues es muy importante que estemos discutiendo aquí este libro. Al final de la carrera de Economía, le platicamos aquí un poquito a Diego, hay un bloque de materias que tienen que ver con una preespecialidad en la que justamente discutimos estas cosas. Los temas de pobreza, desigualdad, desarrollo, pues son justamente tres temas que van de la mano, y entonces pues en ese contexto es justo que se vuelve pues muy interesante esa discusión. Y bueno, a mí particularmente el libro me gustó muchísimo. Creo que si hablamos en términos de cuáles son los aportes que está ofreciendo este libro, Desiguales, una historia de la desigualdad en México, creo que son varios aportes que vale mucho la pena mencionar, y sobre todo pues estimular en ustedes el interés para que puedan pues leer el libro, ¿no? Pero sobre todo pues ir más allá del libro, es decir, discutir, plantear y pues finalmente ¿qué vamos a hacer? Porque esa es finalmente la gran pregunta, ¿no? Yo creo que en primer lugar, bueno, pues la discusión sobre la desigualdad es una discusión que está sobre la mesa, que está en la agenda internacional, no es un problema simplemente de México, es un problema de América Latina, y no solamente de América Latina o de las regiones tradicionalmente más pobres o con una desigualdad más marcada, sino que es un problema de escala mundial. Nunca la sociedad había sido tan desigual como lo es hoy. Creo que la mención que se hace en el libro de texto de Thomas Piketty, este libro que se publica ya en los primeros años del siglo XXI, El capital en el siglo XXI, un autor que no es marxista, sino que más bien desde la perspectiva de la teoría económica, pero es tal, digamos, el proceso de desigualdad que se ha generado y que empieza a convertirse realmente en un problema pues que preocupa y ocupa a los gobiernos, a los organismos internacionales, y que forma parte pues de todas estas metas que van a estar inscritas en, por ejemplo, los objetivos del milenio, finalmente en los ODS, la Agenda 2030, y bueno, pues todas estas cuestiones que guían en muchos sentidos el diseño de
las políticas públicas a nivel internacional y el impacto que esto debe tener para su vinculación, en este caso, en los planes nacionales de desarrollo, y cómo nos vinculamos en eso, ¿no? Finalmente, cómo nosotros desde aquí, desde este espacio, contribuimos en ese sentido. Entonces, creo que, bueno, pues vale mucho la pena subrayar eso, es un problema, y justamente eso es lo que le da una relevancia tan importante a este texto que recién se acaba de publicar, pues apenas el mes pasado. Y creo que en ese sentido, si lo miramos en esta retrospectiva, digamos, tanto histórica como a nivel global, pues ahí es en qué lugar se ubica nuestro país, en qué lugar está México. Y los datos que va ofreciendo, los datos que va elaborando, que nos va compartiendo Diego justo en cómo los va construyendo, pues son datos realmente muy interesantes. Para empezar, bueno, se parte de que México está entre el 15% de los países más desiguales a nivel mundial. Fíjense nada más. O sea, ya este es un dato que debiera, para empezar, alarmarnos y preocuparnos, ¿no? Porque decir, ah, caray, porque un país donde es evidente, ¿no?, que hay una enorme cantidad de la población que está en condición de pobreza, pero al mismo tiempo la brecha de desigualdad es muy grande, tan grande que nos ubicamos en este porcentaje. O sea, en referencia a otras regiones del mundo donde la desigualdad, por ejemplo, en el caso de África, pues es realmente pues un problema muy, muy marcado. Entonces, ahí es donde arranca la discusión y donde se coloca, pues justamente el alcance que va a tener este libro. En ese sentido, bueno, pues ¿cuál es la aspiración que tiene el libro? Que me parece realmente muy interesante. Uno, pues evidentemente contribuir a enriquecer el debate, y número dos, cómo desde este debate pues se puede contribuir efectivamente para incorporar estos temas y propuestas en donde, pues en la agenda pública, a partir específicamente pues del diseño de políticas públicas. Y creo que del contexto que estamos viviendo en este momento en México, este proceso, digamos, electoral, es algo muy importante. Ustedes y todo lo que se defina en este contexto electoral y el Plan Nacional de Desarrollo que derive de eso y todo el conjunto de propuestas de política pública que van a implementarse, pues les van a caer encima a ustedes, ¿no? En cómo se van a incorporar al mercado laboral, a toda una serie, digamos, pues de condiciones materiales que van a ir definiendo lo que ustedes van a hacer los siguientes años en términos no solamente laborales, sino el tipo de seguridad social al que van a poder aspirar. Entonces, bueno, ahora, en ese sentido, el libro, me parece que, bueno, pues es un libro que cumple lo que promete. En el título dice una historia de la desigualdad en México, y efectivamente es una historia de la desigualdad en México a partir del momento en que nace México, a partir del México independiente, y estos 200 años definitivamente pues es una historia en la que la desigualdad ha marcado desde el origen hasta el presente. Pero sin embargo, justamente esa es la pregunta. O sea, si México ha pasado por tantos procesos que van a ser narrados de una manera pues realmente muy inteligente, muy interesante. A mí me gustó mucho que no solamente es una historia de la desigualdad en México, sino es una historia bien contada. Creo que eso es muy, digamos, pues elogiable, ¿no? Justamente de esta cualidad que tiene el autor de ir haciendo pues una discusión que realmente puede ser luego muy compleja, quizás a veces muy difícil, ¿no?, cuando entramos al tema de indicadores y este tipo de cuestiones, pero la forma en la que el autor puede ir cruzando los elementos, digamos, de su formación como economista y los elementos de su formación como historiador para hacer una historia muy bien contada, muy digerible y muy accesible, creo que eso es realmente muy interesante. Y en ese sentido, bueno, pues creo que es un texto pues que aporta mucho para la discusión justamente de los jóvenes que están entrando en estos temas en la universidad. Entonces, bueno, pues en ese sentido, esta historia además creo que tiene otra cualidad en términos de cómo se cuenta. El propio autor hace referencias al final prácticamente ya del libro y dice las discusiones sobre la desigualdad y los materiales, los papers, todo lo que hay de investigaciones, pues básicamente hace un corte y está concentrado, digamos, en la desigualdad a partir del modelo neoliberal. Entonces hay una enorme cantidad de información sobre ese tema, pero el punto es, bueno, ¿y qué pasa con todo lo anterior? Y ahí es donde creo que pues ahí hay otro mérito muy importante que tiene el libro, porque está haciendo este trabajo, digamos, fino de ir reconstruyendo la historia de la desigualdad en México y de la desigualdad económica. Pues básicamente son dos aspectos los que se tienen como base para poder hacer esa medición. Uno es la riqueza y otro es el ingreso. Ahora, pero el problema es, ¿y cómo le haces, por ejemplo, para medir eso en el siglo XIX? O sea, todos afirmamos y damos por hecho que claro que México
México es un país desigual, que en el siglo XIX era profundamente desigual, que en la Revolución Mexicana, y justamente por eso va a suscitarse una irrupción como la revolución para transformar esa situación de desigualdad, pero la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo lo medimos? ¿Cómo obtenemos los datos, no? Entonces, ahí es justamente donde hay otro mérito que realmente a mí me parece pues muy importante en términos de cómo el propio autor nos va narrando, ¿no?, los dilemas metodológicos con los que se va topando respecto de cómo le hace para obtener información y para ir generando los cálculos. Es un poco como estar dentro del laboratorio, ¿no? Y entonces ver cómo dice, a ver, vamos a hacer esta mezcla, a ver qué nos sale, y dice, bueno, esta no sale, entonces vamos a utilizar esta otra. Y creo que eso también es sumamente interesante porque pues finalmente no se trata simplemente de conceptualizar, sea la pobreza, sea la desigualdad, sino el siguiente gran problema es ¿y cómo lo mides? Y una vez que lo mides y lo puedes cuantificar, el siguiente gran problema es ¿y cómo generas una política pública o un conjunto de mecanismos que permitan resolver el problema o al menos aminorar esa brecha? Entonces, creo que en ese sentido pues se vuelve muy interesante, no solamente lo que dice, sino la forma en que lo dice y esta manera pues en la que nos va, digamos, guiando a lo largo de su investigación. En ese sentido, entonces, bueno, pues es un texto que definitivamente aporta cosas muy interesantes, lanza una mirada de largo plazo y ya con esta idea cerraría. No es una historia que esté contando como pedacitos de historia, sino hay un intento por articular a partir del tema de qué ha pasado con la desigualdad, cómo se ha movido, cómo ha oscilado y cuáles son finalmente, pues digamos, todos los efectos en donde la propia historia política, social, económica, la configuración misma que va tomando el Estado, pues va teniendo, digamos, su correlato en términos de cómo esto va impactando en abrir, hacer más grandes las brechas de desigualdad o irlas acortando, ¿no? Entonces creo que esa pues es una aportación realmente también que vale muchísimo la pena. Pocos textos hacen este intento y este recuento de decir, a ver, vamos a lanzar una mirada que no sea de los últimos 30 años, o bueno, a partir del 40, ¿no?, que es casi siempre donde se hacen los cortes históricos, ¿no?, para decir a partir de la industrialización. No, aquí dice, bueno, a partir de la revolución. Bueno, no, vámonos mejor desde la independencia, o sea, para que vayamos desde el punto de partida y en función de eso vayamos tejiendo filo para llegar al presente. Entonces, bueno, sin duda alguna, pues un texto que aporta mucho. Creo que hay pues varias tesis también que son polémicas, pero bueno, ya la dejaría yo para otro momento, que quizás valdría mucho la pena invitarte, Diego, que vengas a dar una conferencia específicamente, ¿no?, sobre el tema, no solamente sobre este libro que estás ahorita trabajando, sino en general pues toda la perspectiva que tú has desarrollado. Entonces, bueno, pues felicitarte y por supuesto pues invitar a nuestros alumnos a que lean el libro, a que lo discutamos y bueno, pues que entre todos apuntemos a construir pues un mundo más justo en el aquí y el ahora. Muchas gracias. Lo que nos han dicho estos dos comentaristas de manera extraordinaria es justamente el rigor metodológico con el que se ha construido este libro. Y no solamente es para aprender historia económica, me parece que ya de entrada este es un gran logro, sino justamente respaldar esto que en teoría sabemos sobre modelos económicos a partir de una evidencia empírica de la construcción de datos, que además es todo un reto, ¿no? Cómo construimos indicadores para medir desigualdad, para medir pobreza, para medir desarrollo humano, que es hoy en día pues todo un gran debate entre los economistas. Y ahora vamos a ceder la palabra al doctor Diego Castañeda Garza. Es candidato a doctor en Historia Económica por la Universidad de Uppsala en Suecia. Es creador y codirector del Seminario de Historia Económica del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Uppsala. Ha impartido clases de desarrollo económico en el Center for Environment and Development Studies de la Universidad de Uppsala y en el Tecnológico de Monterrey. Sus temas de investigación son la evolución de la desigualdad y el crecimiento económico en el largo plazo, las transiciones energéticas, las guerras y la formación de estados. Es autor del libro Pandenomics, una introducción a la historia económica de las grandes pandemias y de varios artículos académicos. Démosle un fuerte aplauso, por favor, al doctor Diego Castañeda. Muchísimas gracias por recibirme, muchísimas gracias por los comentarios a Héctor y a Yanei. Muy halagado porque me gusta el libro y porque
encontraran aportaciones y cosas valiosas en él. Quisiera empezar justo como, digamos, la historia económica es una rama de las ciencias sociales muy particular porque existe al mismo tiempo en otras dos ciencias sociales o en una humanidad, dependiendo de cómo quieran ver la historia, ¿no? Es parte de la economía, es una rama de la economía, pero también es una rama de la historia como disciplina, ¿no? Y al menos desde la perspectiva en la que yo fui formado, existe como una disciplina propia, en la que no es ni una ni la otra, es algo más, ¿no? Y su naturaleza es empírica, ¿no? Una profesora que yo quiero mucho y que fue muy importante en mi formación se llama Jutta Bolt. Ella comentaba que iniciaba sus clases siempre diciendo que la historia económica es la roca contra la que las teorías económicas chocan y se rompen o sobreviven. Y que esa es la forma en la que deberíamos aproximarnos como historiadores económicos a la historia económica, ¿no? Como un laboratorio en el que, no sé, pensamos algo moderno, salario mínimo, ¿no? Crea o no crea inflación, ¿no? Hacen experimentos, ves, pasa o no pasa, sobrevive o no sobrevive la teoría, ¿no? Lo mismo lo podemos ver hacia el pasado, ¿no? Las ideas económicas han estado presentes pues, desde bastantes siglos. Somos una disciplina relativamente nueva de la economía, 250, 300 años tendremos a lo mucho. Pero ha habido muchas teorías, muchas ideas que han durado y perdurado hasta nuestros días y que, digamos, la historia económica sirve mucho para desmitificar esas cosas, ¿no? Como para verlas desde un lente más objetivo, si se quiere decir. Quizás no es la palabra más correcta para esto, pero que nos ayude a discernir entre realmente qué es lo que estamos entendiendo que pasó en X momento y qué lecciones podemos derivar de eso para nuestras políticas presentes, ¿no? Para cambiar nuestra realidad en el presente. En ese sentido, un poco ese es el objetivo que yo tenía con el libro, o esa es la perspectiva desde la que yo partía con el libro, ¿no? Como, sí quiero contar esta historia de la desigualdad en México, quiero contarla pensando en el presente. Digamos, quiero usar la historia como un pretexto para ver el presente, sin dejar de ser riguroso con la historia, ¿no? No tratarla nada más como lugares comunes o como algo, digamos, como fechas, ¿no? Al final, muchas personas tienen a pensar la historia como es acordarte de fechas y de batallas y de eventos, ¿no? Y en realidad eso es más bien algo como muy lo que se suele decir que es de anticuario, ¿no? Los historiadores lo que hacen es pensar problemas históricos, ¿no? Y como tal, los historiadores económicos, que en esta vida que tenemos entre las dos ramas, es pensar en problemas económicos históricos, ¿no? Y la desigualdad es un problema que no empezó hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Empezó hace 100 años, hace 200 años. Empezó, de hecho, desde que los humanos existimos como sociedades. Podemos ir tan atrás como queremos para pensar esto. No siempre tenemos los datos. Hay muchas cuestiones de datos que son muy difíciles de adquirir. Evidentemente, entre más atrás vas en el tiempo, pues, se vuelve exponencialmente más difícil. Pero, al menos con las técnicas que conocemos hoy y con los avances que hemos tenido en la capacidad para digitalizar y acceder a archivos alrededor del mundo, se ha vuelto mucho más fácil, ¿no? Libros como el de Thomas Piketty o otros que trabajan en Francia o que trabajan en otros países, en Estados Unidos, etc. Es mucho más fácil por la calidad de sus archivos. Digamos, en general en el mundo de América Latina es muy difícil hacer este tipo de trabajos porque es muy costoso en términos de archivos, de lograr acceder a esos lugares y lograr tener los documentos que hayan sobrevivido a todos nuestros cambios sociales a través del tiempo, ¿no? Pero hay lugares donde es peor. Como en África hay personas, hay historias económicos que tratan de estimar esas cosas para África y ellos encuentran 10 veces más obstáculos. Todavía tienen menos acceso a los documentos que sobreviven, ¿no? Hay menos registros. Y esto a la vez es una fuente como de innovación constante en los métodos para estimar las cosas. Todo el tiempo tenemos que estar pensando en, bueno, no tengo la encuesta de ingresos, ¿no? ¿Qué hago? No, bueno, tengo testamentos. En otros lugares no tengo testamentos, no tengo encuestas de ingresos, ¿qué hago? ¿No? Puedo medir los huesos de las personas y determinar, como sabemos que hay una diferencia en nutrición que determina la estatura, puedo usar eso como un proxy de cuál era la brecha entre distintos grupos sociales, ¿no? Y etcétera. Y así nos podemos ir a 1000 formas distintas de medir las cosas, ¿no? Pero
un poco entrando al libro y no sé qué será mejor, si contestar las preguntas o hablar un poco más del libro, no sé qué orden será lo que recomienden. ¿El libro? Ok. Libro. Ok, bueno. Lo que yo, bueno, justo, ¿no? Igual es lo que empezó hace 10 o 20 años, ¿no? Realmente no es algo que empezó con el libro de tíos o otros libros. Hasta los años 50, de hecho, más o menos, el tema de la distribución del ingreso y de la riqueza sí estaba muy presente en las discusiones entre economistas. Es más o menos en los 50s y en los 60s donde hay un cambio de paradigma, donde se ve más bien como no nos importa tanto cómo están distribuidos los recursos, es una pérdida de tiempo, lo que nos importa más bien es si el nivel de vida no está subiendo o no, y ya, no si hay una brecha entre ellas. Al grado de que si eras un economista en los 80s, por ejemplo, pues, si tú querías escribir esos temas, no había un lugar donde publicar. A mí es algo que, por ejemplo, discutieron con Branko Milanovic, él me platicaba que él vivía cuando él era joven y en los 80s y quería estudiar temas de distribución, no había un lugar donde publicarlos, no había una rama, una materia que trataba sobre la desigualdad, ¿no? Pues si querías publicar, tenías que publicar en revistas de economía laboral, por ejemplo, ¿no? Al final son salarios, que ahí medio encajaba. Es recientemente que sí tenemos este desarrollo en términos académicos, donde digamos, el tema explota y podemos hacer muchas revistas arbitradas, tenemos muchos libros, tenemos como que se volvió sexy hablar del tema, ¿no? Y de pronto tienes muchos economistas muy prestigiados hablando del tema. Antes el tema es que no lo era, ¿no? Pero no significa que no estaba ahí, ¿no? Si vemos en el caso de México, al menos desde antes de la independencia había discusiones sobre qué tan desigual era, ¿no? Hay uno muy famoso dicho de von Humboldt que era que México es el país de las desigualdades, ¿no? Que lo hacen en este libro que escribe cuando anda viajando por las Américas, que pasa por México y ve pues, las castas más y claramente era un país muy desigual. Pero no necesita, digamos, eso también nos habla de que no necesitamos realmente medir las cosas para saber que somos un país más desigual, ¿no? Si tú ves a los archivos y ves qué decía la gente de la época y lees las cosas de la vida cotidiana, te encuentras con esas desigualdades así, muy obviamente. El tema es que no necesariamente, aunque la gente se sabía desigual y la desigualdad estaba en los discursos, no necesariamente era percibido como algo malo, era percibido más bien como que era lo que les tocó, ¿no? Porque éramos sociedades estamentales en esas épocas, ¿no? Pensemos en los estamentos, pensemos en el caso de Francia, en la Revolución Francesa, ¿no? Es como el primer estado, el segundo estado, el tercer estado, igual es en las sociedades latinoamericanas, en las sociedades de la Nueva España, ¿no? Pero nada más en lugar de haber 3 estados hasta 1000 estados, porque hay 1000 castas, ¿no? Y cada casta tiene acceso a ciertos derechos, a ciertos beneficios, a ciertos privilegios, ¿no? Pero digamos eso lo vemos, ¿no? Lo que yo justo trataba de profundizar, digamos, es por un lado llegar a esta parte cuantitativa de la sí poder llegar a un número, no necesariamente es que el número puntual al que llegas es realmente la verdad, también lo que quieres ver es las tendencias. Pero me interesaba también mucho en el libro tratar de ver los mecanismos. O sea, pues puedes medir las cosas, está bien, es una gran contribución medir las cosas, ¿no? Pero si no logras llegar más allá de las mediciones, tratar de ver qué es lo que está moviendo esa medición, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y explorar los mecanismos, realmente no vas a entender el fenómeno. Si quieres entender el fenómeno, tienes que ver las causas, ¿no? Y en el siglo XIX mexicano, digamos, sobre todo en los primeros 50, 60 años, aunque podríamos generalizar esto hasta el día de hoy, son la identidad política, la violencia, la debilidad fiscal del Estado, son como grandes fuerzas que determinan la distribución de la riqueza, ¿no? ¿Por qué? Un país que no tiene estabilidad política y que tiene los niveles de violencia que tenía México en esa época, que había guerra civil casi permanente, podemos debatir si la término guerra civil es el más apropiado, ¿no? Pero revueltas, ¿no? Pronunciamientos, como decían en esa época. Eso genera una situación en la que no puede haber crecimiento económico, no puede haber desarrollo económico, ¿no? Sin estabilidad, eso no pasa, ¿no? Entonces, y lo vemos, ¿sabes? Sabemos que la economía de la Nueva España era de cierto tamaño, después la de México independiente se reduce en 20%, 30%, algunos en 50%. Es una caída brutal en los niveles de vida de las personas.
Y eso definitivamente tiene un impacto en la distribución. Pero también el tema es que las guerras, ¿no? Al final las guerras son conflictos políticos, que tienen repercusiones sociales, ¿no? La violencia en general. Generan ganadores y perdedores. Importa quién gana las guerras, ¿no? Porque al final son conflictos intraélites, ¿no? Y las élites al final están peleando por el control de recursos económicos y de otro tipo en esa sociedad, ¿no? Y eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en los años, en los 1830, en los 1840, cuando hay una cantidad de revueltas y conflictos armados en México. Y empiezas a ver, cuando ves los testamentos, por ejemplo, te encuentras que todos los generales son de pronto aparecen en sus testamentos un montón de haciendas pulqueras en Hidalgo, sobre todo en Hidalgo y sobre todo pulqueras. No sé por qué exactamente, pero eso en particular es extremadamente evidente. Todos hacían pulque y todos en Hidalgo. Y luego digamos, eso hace que esa violencia se vuelva hasta cierto punto un mediador de la movilidad social y de la posibilidad de progreso de la sociedad en general, ¿no? El ejército mexicano, o la Secretaría de Guerra y de Marina de esa época, controlaban el 80% del presupuesto de México. El 80%, básicamente era en el país, ¿no? Y justamente es el periodo en el que coincide donde todos estos generales vuelven su periodo. ¿Por qué? Porque en la medida que tenías un montón de conflictos sociales externos, tenías amenazas de reconquista de España, la liberación de Barras de 1829, tenías otros problemas con Estados Unidos después, con Francia, etc. Obligaba a tener un presupuesto muy elevado de defensa, pero estabas en una economía que estaba quebradísima, no tenía recursos, justo lo que tú mencionabas de recursos no requerían prestamistas, ¿no? En la historia de México se suele conocer como los agilistas, ¿no? Son un tema gigantesco porque eran personas que le prestaban al gobierno, pero luego a través de prestar al gobierno lo capturaban, ¿no? Se hacían de los derechos para vender el tabaco, para vender otro tipo de cosas, los derechos de importación y exportación de aduana, era que el gobierno les pagaba con tierras. Entonces esos procesos de acumulación se van dando, y terminamos en una sociedad muy desigual. También esa violencia a veces produce disminuciones en la desigualdad, ¿no? Que es esta cosa de que hay guerras que destruyen tanto, que al final destruyen tanto capital, tanta riqueza, que es imposible que no baje, ¿no? El ejemplo como más usado siempre es una guerra mundial, que es muy obvio, pero no siempre pasa así. Hay veces que la guerra es muy destructiva, pero no todas las guerras son muy destructivas. Muchas veces estos conflictos intra-élite más bien es una élite quitando el poder a otra y instalándose y capturando los recursos que tenía la otra ya. Entonces, ese cambio de manos realmente no tiene efecto. Y es algo que sí traté de abordar mucho en el libro, ¿no? Avanzando un poco en la historia, si nos vamos justo después de este periodo de mucha inestabilidad que acaba en los 1860, ¿no? La República restaurada, después de que la intervención francesa fracasa. Y el porfiriato viene un proceso de liberalización de la economía, ¿no? Y de una modernización de la economía, ¿no? Donde por fin, que también es un debate mucho entre historiadores económicos, pero a mi juicio es cuando por fin tienes el desarrollo capitalista de la economía mexicana, ¿no? Antes es muy difícil hablar de que la economía mexicana fue una economía, un modo de producción capitalista como tal. ¿Por qué? Porque no era una economía que no tenías realmente un mercado de factores funcionando, ¿no? No tenías un mercado de trabajo, no tenías un mercado de tierras y no tenías un mercado de capital como realmente operando, ¿no? Después de los 1860 y ya después del porfiriato, pues justo tienes esos esfuerzos que son la desamortización de tierras, que es para generar un mercado de tierras, ¿no? Para liberalizarlo. Tienes una transformación, digamos, del trabajador más rural, más hacia el proletariado, ¿no? Entonces, esa transformación hacia el cambio, hacia el trabajo asalariado. Y tienes al final justo la llegada de los grandes capitales y la formación del mercado de capital. Pero es al final ese proyecto del siglo XIX fracasa, no es capaz de realmente lograr la transformación capitalista de la economía mexicana. Y eso es en cierta medida lo que termina detonando la Revolución Mexicana. Digamos, un poco metiéndome en lo que tú decías, de que para mí no es una revolución burguesa en el sentido de que realmente es muy difícil ver una ideología dominante en la Revolución Mexicana, ¿no? Más bien había muchos tipos distintos de pensamiento en ella. Sí había como un conflicto claramente entre ciertas élites y contraélites que trataban de capturar el Estado y de hacerse el poder.
y todo, pero sí había claramente también muchas ideas favorables a la disminución de la desigualdad, ¿no? Cuando tú ves los discursos de Venustiano Carranza, o de Álvaro Obregón, o de otros revolucionarios, ves el tema siempre presente. Incluso entre las élites que ves llegarían al poder y que desde quizás no harían lo suficiente o no harían nada al respecto, pero el tema está presente. Y hay un artículo muy bueno, por ejemplo, en una revista de historia mexicana, que es una revista de colegio de México, ya más antes, en los 70, donde él habla de las tres revoluciones de México: la independencia, la reforma y la revolución mexicana. Y él hablaba de cómo justo es el fracaso de esta segunda revolución, de la reforma y de la modernización económica que se supone que tenía que ser, lo que terminaría siendo necesaria que la revolución mexicana tuviera este carácter de modernización capitalista, porque no se había logrado, ¿no? En ese sentido yo entiendo, por ejemplo, a la revolución mexicana más parecida por movimientos como de los años 50 o 60 en el mundo, en Cuba, en África, etc. Tenían esta como forma dual de ser revoluciones nacionalistas y que también un poco fungían el trabajo que había existido la burguesía como clase antes en Europa en traer esta modernización económica, ¿no? Que viene de la mano. Y hay una gráfica en el libro que no la tengo en la presentación, desafortunadamente, donde trato de comparar, por ejemplo, la revolución china, la rusa, la mexicana y la cubana, y con las distintas reformas agrarias, qué es lo que pasa. Y es curioso, ¿no? La cubana y la rusa se parecen mucho a la china y la mexicana, en los aspectos, en la distribución que tienen las respectivas reformas agrarias. Entonces, yo sí creo que es una revolución que encaja bien en cómo se consideran las grandes revoluciones, ¿no? La francesa, la rusa, la cubana, la china. Muy platible, ¿no? Después, digamos, abandonando, moviéndonos de la revolución, etcétera, más ok, 3 minutos, para acelerarme muchísimo. Bueno, tenemos la parte del desarrollo estabilizador, todo esto, ¿no? La modernización de la economía mexicana ya más en el siglo XX, donde tenemos justo la construcción de instituciones, etcétera, la ley de seguridad social, que es de 1943, la construcción del INSS, todas estas cosas, que claramente tienen esa intención de sí producir una clase media, ¿no? Y justo es donde viene este aspecto de la distribución mesocrática, ¿no? Donde claramente el esfuerzo del Estado está en formar clases medias, pero tenía muy desatendido el resto, ¿no? Entonces, y es más o menos exitoso, pero tiene estas dificultades de que se encuentra en un régimen que es muy, digamos, es muy corporativista y que al mismo tiempo que está generando derechos, también está generando exclusiones, ¿no? Y esa es una característica en general de la historia de México desde la independencia, que siempre ha habido expansiones de derechos, pero nunca han sido universales, siempre han mantenido cierto régimen de exclusión en algún punto, ¿no? Y eso lo podemos ver hasta acá. Vamos a... Este es como verían, en el libro van a encontrar esta gráfica que es cómo se ve la distribución de la riqueza en México, más o menos desde la independencia hasta el 2020. Y lo que van a ver, esos picos, ¿no? Ese pico que ven ahí, primero son justo estos años 20 y 30, donde los generales hacen las caídas son muy vinculadas justo a las grandes guerras, la guerra con Estados Unidos, a la reforma, a la independencia. El último periodo es muy bien, el crecimiento continuo y sostenido de la economía. Pero si comparamos con el presente, digamos, las mediciones en los 40 de la distribución de la riqueza, los 80, el presente, no es muy semejante, ¿no? No ha cambiado tanto, ¿no? Ahora, yo aquí sería un poco cuidadoso. En la lección de esto no es que la desigualdad no cambia, ¿no? Lo que uno podría leer es que, bueno, pues eso significa que no ha pasado nada, ¿no? Esto sería la lección de solo ver la medición, ¿no? Pero si entiendes los mecanismos, te das cuenta que, bueno, esos picos y esos valles, hay algo que causó ese pico, ese valle, ¿no? Y es ahí donde hay lecciones de qué cosas claramente no son buenas para la desigualdad y qué cosas claramente podrían ser beneficiosas para combatirlo, ¿no? Digamos, no es lo mismo si lo ven en ingresos, pero ahora sí que lo van a tener que ver en el libro, ¿no? Voy rápido, un poco, digamos, la parte de... Sí, quizás sería mejor terminar esto, porque no vamos a terminar nunca. Exacto.
poco de cómo se hacen estas cosas. Es un testamento del siglo XIX, si quieren ver, digitalizan, traen los datos. Se oye. No se oye, diablo. Digo, este es un testamento del siglo XIX, para aquellos que se pregunten sobre cómo se extraen estos datos, ¿no? Eso yo en un archivo tomándole foto a ese documento, y luego ese es un software de inteligencia artificial que se llama Transcribus, que te sirve para extraer todos, digamos, la forma de escribir en el siglo XIX, no se necesita recurrir a la paleografía para extraer los datos y tú puedes hacerles una base de datos y trabajar con ellos. Pero quizás aquí sería un buen punto para separar. Vaya bastante los datos, doctor Diego, pero queremos también dar oportunidad para las preguntas y que usted se pueda seguir extendiendo en la explicación. Entonces, bueno, a ver, jóvenes, preguntas sobre Desiguales, este libro, inquietudes sobre la metodología que utilizó. Digo, hay muchas cosas que preguntar, ¿no? Incluso desde una perspectiva historiográfica. Ahora tenemos, creo que no tenemos micrófono adicional, pero me voy a bajar entonces. Como soy la moderadora del evento, me toca también moderar las participaciones de este campo. Pero ya no tenemos otro micrófono, ¿verdad? Entonces, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Justamente a mí me da mucha curiosidad qué metodología usa o cómo es que es posible comparar la desigualdad en, no sé, época de la independencia, después en la revolución, y luego hablar ahora en la actualidad que tenemos tantas como índices, metodologías para hacerlo. Y antes que no había estos datos, ¿cómo es posible hacer la comparación o de dónde podemos tomar esta referencia, ¿no? Como para hablar de la misma desigualdad, o es como tratar de hablar de la desigualdad de una época y después de otra época, y cómo encontrar la manera de relacionarlas. O sea, sabemos que es desigualdad, pero ¿cómo? ¿De qué desigualdad se trata en cada época? Sería como mi pregunta. Muchas gracias. Por ahí tenemos otra manera levantada. A ver. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor, por su conferencia. Mi pregunta específica es, si usted, a lo largo de su investigación, la cual trata de la desigualdad a lo largo de la historia, tiene algún sustento teórico con el cual pueda simpatizar para explicar la desigualdad en determinado periodo, en otro, y así sucesivamente. Un sustento teórico que pueda respaldar, o contra el cual pueda criticar, pero para fortalecerlo. Muchas gracias. Hay más para darnos un tormento de este lado. A ver. Muy buenas tardes a todos. Profesor, pues, mi inquietud es más sobre cómo, ya nos explicó cómo ha sido en la historia la desigualdad, pero ahora en la actualidad, cómo atacarla, porque ahora lo vemos en niños, ¿no? El bullying es algo derivado de todo esto, o sinónimo de la desigualdad. Entonces también yo tengo esa inquietud a futuro, cómo podríamos atacarla o cómo podríamos prevenirla para estas futuras generaciones que están creciendo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta, bueno, me parece de entrada que este tipo de temas se deben estar discutiendo constantemente, ¿no? Aquí en la Escuela Superior de Economía. En particular por el plano internacional actual, ¿no? Al hablar de desigualdad en México. A lo largo de la historia hemos visto en cómo eso no nos favorece tanto para crecimiento y pues muchas veces geográficamente
hablando más economicista, por así decirlo, las personas que están en un cierto, ¿cómo lo puedo decir? En un cierto lugar, ocupan espacio. ¿Y por qué sigue existiendo esa desigualdad en la cual nosotros seguimos practicándola a pesar de que hemos visto de que eso no nos da un gran avance, tanto personal como de nación? Y bueno, eso sería todo. Por allá adelante, ¿verdad? ¿Había otras preguntas? Ok. A ver, no podemos hacer el compañero. Ah, bueno. Están más de la vida. Buenas tardes. Mi pregunta es, después de haber hecho el análisis de su libro, ¿qué opinión tiene si esta perspectiva de desigualdad se mide desde esa visión de las élites o realmente representa a quien vive esa desigualdad? A ver, de este lado tenemos otra manita de la mano. Hola, bueno, mi pregunta es, bueno, si nosotros ya sabemos la razón de la desigualdad y sus posibles soluciones, ¿por qué no podemos resolverla? O sea, ¿por qué es algo que no se le puede dar fin si ya tenemos las respuestas? Eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Jessica y yo más bien, bueno, me gustaría saber su opinión sobre cómo cree que ha evolucionado la desigualdad a partir del surgimiento de la visibilidad de las nuevas minorías actualmente, ya que pues en lugar de disminuir esta desigualdad va en aumento a pesar de toda esta lucha que se hace entre todas estas minorías para erradicarla. Buenas tardes. Con base al gráfico, que ya no le tengo que explicar al 100%, y lo comentó de esa manera, pareciera que el nivel de desigualdad no había cambiado mucho, pero justamente no hablando estadísticamente, sino de otras cuestiones que miden la desigualdad. ¿Cuáles son esas variables que diferencian y que nos hacen que, aunque pareciera que es un mismo nivel de desigualdad, no lo es? O sea, estamos en una desigualdad que pareciera que es igual que ha sido estable constantemente, pero no ha sido así. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al doctor Diego. Muy buenas preguntas, debo decir, un poco difícil, algunas un poco en el examen. Pero, bueno, digo, ¿cómo comparar la medición, no? Bueno, lo primero es, tenemos que definir qué estamos midiendo, ¿no? En el caso del libro yo me centro en dos tipos de desigualdad muy concretos, los dos económicos: desigualdad de riqueza y desigualdad de ingresos, ¿no? La desigualdad de riqueza, ¿cómo la reconstruimos? Hoy en día hoy en día no es tan fácil de medir, de hecho, en México, pero incluso con encuestas modernas, porque apenas tenemos una encuesta que se creó hace un par de años, me parece 2021, que es la ENFI, no sé recuerdo bien el nombre, que es una encuesta que hace Banco de México y INEGI, en el que miden los activos financieros de las personas, ¿no? Los hogares. Con eso pues tenemos una distribución y más o menos sabemos, ¿no? Pero pues es nueva, ¿no? No tenemos tantos datos modernos. Tenemos datos digamos, que han calculado bancos en el mundo, ¿no? que tienen algunas estimaciones de cuál es la concentración de la riqueza en esos países. Y eso es lo que podemos usar, digamos, más o menos en el caso mexicano moderno. En la antigüedad, pues necesitamos algún tipo de documento o de registro administrativo que nos hable de los activos que tienen las personas. Y de eso no hay ninguno mejor que un testamento. Digamos, al morir las personas que dejan testamentos dejan una lista de un inventario, así se le llaman, un inventario de sus bienes, su valor. Y eso te permite, digamos, saber cuál era la cantidad de activos financieros, tierras, joyas,
etcétera, que tenían en la época, ¿no? Ahora, ese tipo de mediciones tienen ciertos problemas, obviamente, estadísticos. Tienden a sobre representar a las personas más grandes de edad, más viejos y más ricos, ¿no? Por la naturaleza de lo que es un testamento, ¿no? Los jóvenes casi no dejan testamento y los pobres no dejan testamentos porque no tienen nada que heredar. Para corregir esos sesgos estadísticos, pues hay que una serie de técnicas que puedes usar. No voy a abundar en ellas en este momento por el tiempo, pero con lo que puedes rebalancear tu muestra, ¿no? tu serie de tiempo para hacer estimaciones, ¿no? Y es lo que haces, ¿no? Y así arribas a una medición que puede ser representativa a nivel nacional y a nivel clase, digamos, ¿no? Clase social. Y eso al final de cuentas es más o menos lo mismo que mides en una encuesta moderna de riqueza, de activos financieros, que son cuáles son los activos de las personas, ¿no? Eso te permite construir cualquier medida sintética de desigualdad que tú quieras, un Gini, un Taylor, lo que tú quieras para compararlo en el tiempo, ¿no? Más o menos eso en general. Me gustaría abundar más, pero si no voy a contestar todas. La siguiente me parece muy difícil, ¿no? Un sustento teórico sobre cómo criticar o pensar las estimaciones que hay en el libro. Yo diría que sí hay, pero que hay varios, ¿no? Pero que no necesariamente es lo más importante. Digamos, la historia económica por su naturaleza es una disciplina sumamente empírica, ¿no? Pero, digamos, al mismo tiempo, digamos, para pensar la desigualdad hay muchísimas teorías que tratan de explicar que la explica, ¿no? Que mueve o baja los niveles de desigualdad. Me voy a concentrar en un ejemplo muy concreto, ¿no? Hay una teoría que postuló un historiador muy famoso que se llama Walter Scheidel, desde la Universidad de Stanford, de un libro, me parece que es de 2015-2016, que se llama The Great Leveler, el gran igualador, ¿no? Donde él postula esta teoría de que son ya sea las guerras, las epidemias, las revoluciones o las hambrunas, que son eventos de mortalidad masivos, o de destrucción, los que explican las reducciones de la desigualdad más consistentemente a través de la historia, ¿no? Y de ahí vienen mucho estas ideas de, bueno, pues las guerras bajan la desigualdad, ¿no? Porque destruyen todo y cosas así, ¿no? Pero realmente eso es cierto, digamos, esa es esa teoría, ¿no? Y lo que yo hago es, bueno, vamos a hacer un experimento, vamos a probar, ¿no? En México tenemos toda clase de guerras de tipo de intensidad, entonces como un gran laboratorio para probar esto, ¿no? Es que tenemos guerras muy grandes, como la guerra de México con Estados Unidos, que es una guerra que duró un poquito más de 2 años y que sí fue muy destructiva, o como la guerra de Reforma, que fue muy destructiva. Pero también tenemos un montón de pronunciamientos y de revueltas que duraron una semana y no pasó a mayores, digamos, hubo muertos, pero no una gran destrucción. Tenemos cosas como la Revolución Mexicana, que no es tan destructiva como se piensa en términos económicos, aunque tiene otro tipo de repercusiones, ¿no? Y entonces lo que hago es ver, ¿no? ¿Qué tipo de guerra causa qué tipo de cambios, ¿no? Y lo que yo encuentro, y digamos en la literatura muy reciente que está yendo en esta dirección, es, pues depende, hay guerras que son destructivas, claramente, que sí es lo que dice Walter Scheidel, 100%. Pero hay guerras donde no pasa eso, donde al revés, más bien la desigualdad sube, ¿no? Porque suelen ser las guerras civiles, por ejemplo, porque suelen ser guerras que son extractivas de naturaleza, que suelen ser muy depredativas, ¿no? Porque más bien yo extermino un grupo y me quedo con sus recursos, ¿no? Y entonces en lugar de que haya como una redistribución o que haya una destrucción como tal, más bien hay una acumulación adicional. Pues eso es un ejemplo, ¿no? Nada más. Pero así como de eso, hay distintos, digamos, examino distintas teorías en el libro y trato de ver cómo podemos probar si funcionan o no funcionan. La siguiente pregunta, ¿cómo atacar la desigualdad? ¿No? Yo lo traduje así, bueno, digamos, sabemos qué cosas sirven en general, ¿no? Sabemos que los impuestos progresivos en general tienden a reducir la desigualdad, la redistribución vía el gasto también, un gasto social que es más progresivo, ¿no? Si tú ves el Gini de mercado, ¿no? El Gini así, antes de impuestos y antes de que el gobierno se gaste un peso en cualquier cosa, en Noruega, de Suecia, de Dinamarca, más o menos son Ginis que andan en los 40, en el 40.45, 46 por ahí, muy parecido a los niveles de México, antes de que intervenga el Estado. Después de que el Estado interviene y cobra impuestos y se gasta el dinero en seguridad social, en salud, educación, etc.,
la desigualdad en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en esos lugares baja a los 20, ¿sabes? A punto 25, a punto 20 y tantos, digamos, casi la cortan a la mitad. En el caso de México, pues te vas de punto 46 a punto 42. Casi no limita nada. ¿Por qué? Porque, digamos, el gasto en sí mismo no es tan progresivo como debería ser, ¿no? Los programas sociales, el gasto social, el gasto en salud, en educación, no está haciendo lo que debería ser y no está haciendo las cantidades suficientes. Y además, pues recaudamos pocos impuestos, ¿no? Tenemos un problema fiscal histórico de debilidad fiscal. La siguiente pregunta: guerras, confederación de economía, ¿cómo plantear políticas? Yo creo que pensando en el contexto internacional, justo pensando en el nearshoring y ese tipo de cosas, por ejemplo, pues estamos en un contexto en el que claramente vamos a ver probablemente un impulso favorable al crecimiento económico. Lo que deberíamos tratar de ver es cómo generar crecimiento económico inclusivo, ¿no? O en la literatura se suele llamar crecimiento por pobre, ¿no? Que los ingresos, que ese crecimiento se traduzca en mayores empleos, que se traduzcan en crecimiento salarial de la parte baja de la distribución más rápido que de la parte alta, ¿no? Y de eso hay muchísima literatura y muchísimas cosas que me gustaría abundar, pero no voy a hacerlo porque más preguntas. ¿Por qué si somos tan desiguales? ¿Por qué somos tan desiguales si no nos conviene ser tan desiguales? Un poco, ¿no? Pues yo creo que es una cuestión política, ¿no? Digamos, un poco ese es mi mensaje en el libro, ¿no? O sea, somos tan desiguales porque como sociedad decidimos que queremos ser tan desiguales, porque no tomamos la suficiente no hacemos suficiente activismo político de cierta forma como sociedad, no exigimos con la suficiente energía, digamos, una mejor redistribución, una sociedad más justa, etcétera, ¿no? Creo que eso no pasa. Además hay capturas políticas, hay, digamos, corrupción, capitalismo de cuarta. ¿Por qué no? Lo que sigue. Jessica preguntaba, ¿por qué tenemos estos grupos? Porque sí tenemos como más como grupos, minorías, etcétera, grupos sociales, como exigir una agenda claramente igualitaria, no avanzan las cosas, ¿no? Yo creo que es una pregunta muy difícil y me parece muy interesante. En primer lugar, creo yo que es porque no hay como una agenda común de desigualdad que realmente todos están atacando, ¿no? Hay minorías que están buscando mayor igualdad en cierto aspecto versus otro, pero no necesariamente todas esas desigualdades están siendo articuladas en términos económicos, en términos de, bueno, lo que necesitamos es más recursos para que haya más acceso a esto, ¿no? Más bien, me parece que son como grupos sociales que tienen agendas muy legítimas y que están buscando hacer cosas, pero muy de su nicho, no como con una perspectiva más global o nacional, digamos, de cómo atacar esos problemas, creo yo. Pero la verdad es que es una pregunta muy difícil y muy buena y no sé, quizás un sociólogo puede contestar eso mejor que yo. ¿Qué variables explican los cambios? ¿No? Aquí me voy muy rápido. Digamos, hay una tabla en el libro que yo le digo llamo las fuerzas distributivas, ¿no? Las flechas de las fuerzas distributivas, que es, digamos, crecimiento económico. El crecimiento económico puede ser que la desigualdad suba o que baje dependiendo de la naturaleza del crecimiento económico, ¿no? Crecimiento económico así nada más a secas, probablemente va a ser que la desigualdad suba. Crecimiento económico más inclusivo, etcétera, probablemente va a ser que la desigualdad baje, ¿no? Derechos laborales, ¿no? Una sociedad que tiene más y mejores derechos laborales probablemente va a ser más igualitaria que otra que no. Pensemos en los países nórdicos donde los sindicatos son muy fuertes y tienen mucha capacidad para presionar por salarios, por derechos laborales, etcétera, ¿no? Los conflictos, ¿qué tan estable es políticamente no una sociedad? Las sociedades más inestables son más fáciles de capturar, son más, digamos, son presas de la captura política, es más fácil ser corrupto y etcétera, ¿no? Hay muchísimas de esas cosas, pero ya se me acabó el tiempo, entonces les quiero agradecer por sus preguntas, espero que las respuestas no hayan sido tan malas. Claro, el libro lo pueden comprar en casi cualquier librería, Gandhi, Péndulo, en todas las librerías en general en la Ciudad de México lo pueden encontrar en el fondo, etcétera. En línea lo pueden comprar en los lugares comunes, digamos, en todas las tiendas en línea que ven el libro, o en la editorial misma, y ya, digamos, es accesible en cualquier lugar. Quiero disculparme, digamos,
Me hubiera gustado que pudieran tener libros aquí para verlos, pero no nos dejaron que la editorial entrara a poner libros a disposición suya. A mí me parece muy lamentable, ¿no? Es una, digamos, las razones que dieron me parecen además muy malas, que lo menos, ¿no? Porque quizás es un tema que es muy politizable. Pues evidentemente es un tema politizable, es un tema social, ¿no? Como todos los temas. No podemos discutir nada, pero bueno. Pero voy a hablar un poco con la editorial y voy a ver si podemos conseguirles que la editorial me mande algunos códigos al menos para regalarles algunos ebooks. Y aquí otra vez que los pasamos y que le o algo de esto. Tengo un aplauso, por favor, chicos. El reconocimiento al maestro Héctor. Eso es porque la maestra viene de la vida por su persona. Y cuídense. Bueno.